más, cedristas, mi deseo en este vídeo es que podamos adentrarnos de manera inmediata en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como vimos ya en el vídeo anterior, el propósito de Pablo en esta epístola es poder fortalecer a la iglesia para vivir tiempos difíciles. ¿Y de qué manera Pablo lo hace? Pues nada, la primera gran sección de esta epístola la encontramos de los capítulos 1 al capítulo 3 y es una sección biográfica en la cual Pablo va a hacer básicamente dos cosas. En primer lugar, va a recordar la fidelidad de Dios en la vida de los creyentes y va a recordar también los frutos de la obra de Dios en sus corazones. Pablo lo hace porque pocas cosas son más importantes para fortalecernos en la fe que ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y poder evaluar los frutos de esa realidad. Pues nada, ese es el resumen de la primera sección. En la segunda sección, que abarca los capítulos 4 al 5, encontramos una sección didáctica de enseñanza, en la cual el apóstol Pablo va a estar tratando algunos temas de orden ético y teológico que estaban débiles en la congregación. Así que sin más, vamos a adentrarnos un poco más pormenorizadamente en ambas secciones. La primera de ellas, capítulos 1 al 3, veamos capítulo a capítulo. En el capítulo 1 de Tesalonicenses, después de una breve salutación que abarca solamente un versículo, el apóstol Pablo va a hacer una oración de gratitud por los hermanos en la cual él va a recordar la obra de Dios en ellos, el fruto de la obra de Dios en sus vidas. Pablo les va a decir: hermanos, yo puedo certificar vuestra elección, yo puedo ver que Dios os ha amado y os ha escogido por el modo en el cual habéis recibido el Evangelio. Mi Evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Tanto es así que aunque estabais sufriendo tribulaciones, recibisteis el mensaje con gozo y llegasteis a ser heraldos de la palabra. En Tesalónica, en Macedonia, en Acaya, todos han oído el Evangelio de vuestra boca. Pero además el Evangelio os ha convertido. Habéis dejado de ser esclavos de los ídolos del panteón romano para poder servir al Dios vivo y verdadero. Eso es evidencia de la obra de Dios en vuestras vidas. Y en el versículo 3, Pablo les va a decir: yo puedo ver en vosotros, además, el carácter cristiano, las virtudes del carácter cristiano. ¿Cuáles son ellas? La fe, el amor y la esperanza, virtudes que por cierto son activas en vuestras vidas. Yo veo el trabajo y la obra de estas virtudes en todo vuestro modo de proceder. Por lo tanto, capítulo 1 el apóstol Pablo recuerda la obra de Dios en ellos, los frutos de la obra de Dios en ellos, para animarlos a seguir adelante en medio de la tribulación. En el capítulo 2 ya vamos a ver un cambio bien interesante de argumentación de Pablo. Pablo va a dejar de hablar de la obra de Dios en ellos para hablar de la integridad ministerial que tanto él como el equipo que trabajaba con él demostraron cuando sirvieron en Tesalónica. Pablo va a hablar de la integridad que él demostró ejerciendo el ministerio en aquella ciudad. ¿Y por qué Pablo tiene que hablar de eso en este capítulo? Pues lo más probable es que cuando Pablo tuvo que abandonar la ciudad huyendo de la persecución, algunos detractores aprovechasen para difamar su nombre y equiparar al apóstol Pablo a algunos de los religiosos y filósofos de la época que se dedicaban a enseñar con deseos de sexo, de poder, de influencia, de dinero. Y Pablo va a decir: bajo ningún concepto yo ejercí el ministerio entre vosotros con deseos de alcanzar nada de eso. En efecto, yo fui íntegro, mis motivaciones fueron sanas cuando ejercí el ministerio en vuestro medio. ¿De qué manera podéis ver la integridad de mis motivaciones? Pues en primer lugar, capítulo 2, Pablo les va a decir por el modo en el que yo fui fiel a las Escrituras. Lejos de temer al hombre o buscar agradar al hombre, yo me ceñí al mensaje bíblico. Independiente de lo que pensaran de mí, yo amé a la gente predicándoles la palabra. Y eso muestra la integridad de mi corazón. Pero en segundo lugar, al relacionarme con vosotros, dirá Pablo, yo no me relacioné a partir del poder, de la influencia, de desear alcanzar algo de vosotros. Antes, yo fui para vosotros como una madre. Yo fui para vosotros como un padre y como un hermano en la fe. Y esas relaciones de amor, de sacrificio, de entrega, de servicio, manifiestan la integridad de mi ministerio. Así que si tú quieres un capítulo en la Biblia que hable de integridad ministerial,
Primera de Tesalonicenses capítulo 2 es excelente. En tercer lugar, aún dentro de esta sección biográfica, llegamos al capítulo 3. En efecto, esta tercera parte empieza en el capítulo 2, versículo 17, y avanza hasta el final del capítulo 3. Y en esta última parte de la primera sección, básicamente lo que el apóstol Pablo va a hacer es ayudar a los hermanos en Tesalónica a evaluar de manera cristocéntrica el sufrimiento que ellos estaban viviendo. Pablo les va a decir, mirad, los sufrimientos que vosotros estáis viviendo por causa del Evangelio os unen a la Iglesia Universal y os unen a Jesucristo. En efecto, vuestros sufrimientos son los mismos que vuestros hermanos en Palestina han sufrido de manos de los judíos. Y en efecto son los mismos padecimientos que Cristo sufrió por su iglesia. Así que todo eso, dice Pablo, consuele vuestros corazones. Al final de esta sección biográfica, el apóstol Pablo les deja saber a los hermanos que él, estando en Atenas, quería tener información sobre ellos y por lo tanto envió a Timoteo para estar con ellos, para ver cómo estaban. Timoteo regresó con buenas noticias y eso había consolado sobremanera el corazón del apóstol Pablo. Pablo estaba contento y agradecido por la obra de Dios en sus vidas. Y con eso cerramos esta primera gran sección biográfica que abarca los capítulos 1 al capítulo 3. Segunda gran sección de la epístola, capítulos 4 y 5, es una sección de enseñanza, una sección didáctica, en la cual, como dije antes, el apóstol pretende tratar algunos temas de orden moral y de orden teológico que estaban débiles en la congregación. Capítulo 4, versículos 1 hasta el 17, capítulo 4 entero, Pablo va a tratar algunos temas bien importantes. Yo los voy a citar y tú los vas a encontrar en la Biblia. El primero de ellos, Pablo va a hablar de la pureza sexual. Pablo les va a decir a la iglesia en Tesalónica que vivía en un ambiente promiscuo, que es importante que ellos pudiesen relacionarse con la sexualidad conforme al diseño divino, de modo que Dios sea glorificado y la dignidad del hombre sea preservada. Pablo les va a decir que luchen contra la inmoralidad sexual. El segundo gran tema del capítulo 4 es el amor fraternal y la importancia del trabajo. Pablo les va a decir a los hermanos que era importante que ellos pudiesen seguir creciendo en amor, pero también era importante, por causa del testimonio, que fuesen gente que trabajase en el ámbito secular, por decirlo de algún modo, de manera excelente. Pablo les va a hablar de eso. Y finalmente, Pablo les va a hablar de la importancia de lidiar con la muerte de manera piadosa, bíblica. Pablo les va a enseñar cómo lidiar con el luto, con la muerte de los hermanos en la fe, a partir de la esperanza de gloria, de la venida de Cristo, quien va a restaurar todas las cosas. Y con eso llegamos al capítulo 5, en el cual, en los versículos 1 al 11, Pablo nos va a hablar de la venida de Jesucristo. Los hermanos en Tesalónica estaban viviendo tiempos de mucha aflicción y persecución, y por lo tanto ellos se preguntaban, ¿cuándo va a volver el Señor? ¿Cuándo van a ser los tiempos de su venida? Y Pablo les responde diciendo, referente a los tiempos de su venida, lo que tenéis que saber es que Él vendrá como ladrón en la noche. Su venida va a ser repentina, va a ser inesperada, va a ser traumática. Cuando todos digan paz y seguridad, estamos bien, vendrá sobre ellos a destrucción repentina. Dios va a establecer justicia en la tierra. Él va a juzgar a aquellos que os tratan perversamente. Pero vosotros, les dice Pablo, sois hijos del día. Y hasta que aquel día no llegue, ya tenéis que estar viviendo como si fuese de día. Como si la redención ya hubiese llegado, como hijos de Dios. Eso es lo que Pablo va a tratar en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Te animo a leerlos con toda atención. Y en la última parte ya de esta epístola, versículos 12 al 24, el apóstol Pablo les va a hablar sobre la importancia de la iglesia local, la importancia de que nosotros podamos estar relacionándonos orgánicamente con nuestros hermanos en la fe. Una iglesia que vive en medio del sufrimiento, a una sociedad antagónica, tiene que ser una iglesia que se mueva en la comunidad de la fe, que tenga relaciones profundas con hermanos cercanos,
que nos estén animando, que nos estén confrontando, que estén trabajando con nuestro carácter, que ministren a nuestro corazón. Y de todo eso, de la importancia de esa iglesia local cercana, nos va a hablar Pablo en los versículos 12 al 24 del capítulo 5. Y finalmente, versículos 25 al 28 del capítulo 5, encontramos la salutación final de esta epístola. Así que sin más, te animo a leerla, te animo a poder adentrarte en ella en espíritu de oración y que el Señor pueda ministrar abundantemente a tu corazón. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.